Como ya hace un tiempo que no hago un vídeo enfocado en la literatura, he decidido hablaros de un tema que me parece bastante interesante, pero para ser más precisos, me voy a centrar en los autores que crearon los universos literarios más complejos según mi punto de vista. No voy a mencionar algunas sagas que sé que la inmensa mayoría ha leído, o que conoce gracias al boom de adaptaciones cinematográficas o televisivas recientes. Aún así, las mencionaré al final rápidamente para que los fans no me acribillen. Dicho esto, empezamos. Como ya sabréis de sobra, un universo literario es un conjunto de historias, personajes y poblaciones que funcionan como un todo homogéneo y cohesionado. Hay autores que se complican demasiado la vida creando mundos de ficción, hasta tal punto que a veces ni siquiera nos queda claro si dichas historias están o no conectadas. Otros son tan difíciles de entender que hace falta anotaciones a pie de página para no perder el hilo argumental. O en el caso de varios escritores que voy a mencionar más adelante, esquemas dibujados por ellos mismos para ayudar al pobre lector que se perdió en el primer libro. Lo siento, pero tenía que empezar por el universo de Alicia en el País de las Maravillas. La primera entrega de esta biología es la más conocida y, dicho de paso, mi libro favorito, por lo que probablemente es el universo que mejor conozco de todos los que voy a mencionar. Dejando a un lado el hecho de que el autor escribiera los dos libros inspirándose en una niña a la que le tenía especial aprecio, Carroll creó un universo ficcional lleno de silogismos imposibles y referencias tergiversadas. No solo estamos hablando de una obra escrita de una forma más recargada, propia del siglo XIX, sino que el autor entremezclaba prosa y verso para hablarnos de seres fantásticos que a su vez estaban basados en personajes históricos reales, como por ejemplo el poema del Galimatazo o la famosa partida de ajedrez basada en la disputa con Escocia. Un mundo agobiante por lo psicodélico que llega a ser. En Alicia en el País de las Maravillas puede que sea más fácil encontrarle un sentido a la historia, pero en cuanto lees a Alicia a través del espejo, ya no sabes si has entendido o no el primero, porque te hace dudar de tu propio entendimiento. Os aconsejo que si os animáis a leerlos, hagáis como yo y os pilléis una edición con anotaciones abajo explicando las referencias y demás. Con ese título parece la tercera entrega de Alicia, pero no. El espejo dentro del espejo es el título de la recopilación de cuentos de Michael Ende. Probablemente lo conozcáis más por la película llamada La historia interminable. Este título muestra la paradoja de hablar de un mundo fantástico una vez que abrimos un libro. Juega un poco con el término de metaficción o metaliteratura. Una historia dentro de una historia, gracias a un libro que se lee a la vez que nosotros leemos. Pasa algo parecido con La princesa prometida. Este universo llega a resultar filosófico, ya que nos quiere mostrar el poder que tiene la literatura a la hora de crear mundos o influir en el ya existente. Cuando leemos, nos desconectamos de nuestra realidad para vivir en otra. El mundo fantasía se encuentra dentro del libro que recoge Bastian, hace que estemos en la realidad ficcional que lee el niño, y a su vez en el mundo real en el que éste vive. De forma que leemos dos historias paralelas que están claramente conectadas gracias a la lectura de Bastian. Esta complejidad es la que quiso mostrar el autor a sus lectores, y una de las razones por la que se enfadó tanto con la película, ya que simplemente crearon una película de fantasía para niños. Siento no poder explicarlo mejor, pero a veces ni yo me aclaro con el objetivo que buscaba Ende. De este no me enrollaré demasiado, porque no me he leído todos los libros y porque probablemente sea más conocido por las oscarizadas películas del Señor de los Anillos. Durante los años que duró la Primera Guerra Mundial, J.R.R. Tolkien creó los primeros recursos mitológicos para escribir, donde se desarrolla el Hobbit, que este sí que lo he leído, y los hijos de Húrin, entre otros. Además, en las obras encontramos una lengua creada por él mismo. En este universo no solo destaca la extensión del mundo, sino la cantidad de seres fantásticos, con sus respectivos enfrentamientos entre razas y la complejidad de las historias que van ocurriendo y que van dando más giros que una noria. También es cierto que la historia principal es extrañamente parecida al Cantar de los Nibelungos, cosa que no destacaría si no fuera porque el mismo Tolkien negó dicha similitud. El autor de Narnia fue un gran amigo de Tolkien, e incluso tenían un club en Oxford
que se hacían llamar los Inklings o Inklings, lo siento, no sé cómo se pronuncia. Este universo literario me encanta, pero por desgracia las películas se quedaron a mitad de camino. El comienzo de Narnia y el final de la misma tienen una atmósfera completamente diferente. La historia llega a un punto donde el lado bonito y lleno de color pasa a ser bastante sombrío. El sobrino del mago, que narra el origen de todo, es el primer libro de 7 que van contando historias antológicas de diversos personajes que llegan a un mundo alterno en guerra. En este mundo, el gobernante es un león llamado Aslan, pero podemos encontrar toda clase de criaturas. Esta saga de libros empezó a publicarse en el año 1950, pero no empezó a hacerse verdaderamente conocida hasta que la llevaron a la gran pantalla. Aún así, debo decir que únicamente los fans de estos libros saben verdaderamente el final de Narnia y los momentos tan perturbadores que va tomando la trama, haciéndote dudar a veces hasta qué punto es real Narnia y si esta no es una especie de metáfora de otra cosa. No me voy a extender mucho con este porque todo el mundo, aunque sea por oído, conoce la historia de Juego de Tronos. Por desgracia, la saga de libros no está finalizada, pero si quieres ver el final, HBO hizo uno que personalmente a mí no me gustó nada. Pero bueno, es un final. En cuanto a las obras, el universo literario es inmenso, pero también extremadamente cruel y sádico. Olvidaos de la cara de los actores, porque os vais a encontrar algo muy distinto a como lo pintan en la serie. Aún así, si sois de los que os gusta la fantasía medieval, las luchas bélicas y las historias enrevesadas, estos son vuestros libros. Para original, el universo literario de Terry Pratchett. No vais a encontrar nada parecido a lo que él creó. Este hombre es uno de los autores más sólidos al mezclar fantasía y comedia. En El color de la magia, del año 83, crea una historia que toma influencias principalmente de dragones y mazmorras y el mundo de Tolkien, con el fin de satirizarlas. Este universo se trata de un mundo plano, de ahí el nombre de Mundo Disco, que está encima de 4 elefantes parados en el caparazón de una tortuga que vuela por el cosmos. Mundo Disco será la base para muchas de sus novelas, que van divididas por ramas, que no tienen por qué estar conectadas entre sí, aunque pertenezcan todas al mismo mundo. El problema que tienen los lectores es que nunca saben por dónde es mejor empezar a leer estos libros. Pero no pasa nada porque hay infinidad de esquemas que te ordenan un poco el caos ficticio de Pratchett. Yo, por ejemplo, empecé con el libro Mort, que trata básicamente de cómo la muerte decide un día buscarse a un discípulo para poder tomarse unas vacaciones. Reíros os vais a reír un montón, pero también se os presentará más de una reflexión moral que os hará dar revueltas a la cabeza. Este mundo de ficción está tan bien desarrollado que no os costará meteros de lleno en la historia. Amanecer Rojo nos lleva a un universo donde el ser humano ha colonizado Marte. En él existe un gobierno de castas divididos por distintos colores. Podemos ver en la pirámide cómo se establecen los diferentes grupos sociales. En la cúspide encontramos a los dorados, crueles, ricos y perfectos. Mientras en la casta más baja, la más esclavizada, nos encontramos a los rojos, aquellos que cavan y mueren en lo más profundo del planeta para poder sacar un valioso material necesario para la subsistencia de todos los habitantes. Este mundo es cruel y realista, y aunque sea original el situarlo en otro planeta, podemos ver similitudes con las injusticias sociales de tiempos antiguos e incluso actuales, dando a entender que el ser humano nunca viviría en igualdad de condiciones, ni aunque se trasladara a Marte. Crónicas del asesino de reyes nos lleva a otro mundo de fantasía, pero esta vez la magia que veremos está vinculada a la alquimia. Hay gente que le encanta esta saga y otra que la odia. Cuando lo lea, ya os diré en qué bando me sitúo. La historia del niño que sobrevivió ya la conocemos todos. Un universo que ha creado un ejército de fans impresionante. A mí siempre me ha gustado tanto de los libros como las películas. Recomiendo los libros, ya que tiene infinidad de detalles y referencias a personajes que no podemos ver en las adaptaciones. En la cajita de información os dejaré enlaces por si queréis saber más sobre este tema. Y eso ha sido todo por hoy. A mí estos universos son los que más me llaman la atención, la verdad. Si tenéis otras propuestas, ponedmelo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.